Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, tanto a los profesores como a los estudiantes que se encuentran aquí, comenzando una nueva serie de conferencias que en esta ocasión tiene un tema particular, que son conferencias como para definir lo que entendemos podrían ser unos pilares de una política pública para nuestra isla. Y queremos hacer esto en varias conferencias, cada una de las cuales tendrá un tema específico. El tema específico de hoy es la salud. ¿Cómo podemos visualizar unos nuevos pilares de política pública sobre la salud que puedan servir para adelantar el progreso y, a final de cuentas, la felicidad de nuestro pueblo? Subsiguientemente, como ven ahí, pues vamos a atender desde esta misma perspectiva la educación, la economía, la tecnología y finalmente lo que es el concepto medular de que todo debe ir dirigido o todo debe estar relacionado a la consecución o al seguimiento de la felicidad individual de los ciudadanos, pero también colectiva de los pueblos. Así que con ese trasfondo vamos a empezar hoy a mirar esto de la salud desde dos perspectivas. Una perspectiva de por qué se debe considerar la salud como uno de los pilares y qué elementos de esos pilares deben estar constituidos desde la perspectiva de los derechos humanos. Y vamos a desarrollar eso mirando lo que son los derechos socioeconómicos y culturales, la inclusión en los principios fundamentales de nuestra Constitución. O sea, si entendemos que esto es algo fundamental, la inclusión en lo que es la Carta Magna, que es la dirección que el pueblo le da a todos los gobiernos y respectivo de cuáles sean sus diferencias, la dirección está contenida en la Constitución. Por lo tanto, tienen que regirse por esos lindes. ¿Y por qué es importante que este concepto de derecho humano de la salud esté incluido en nuestra Constitución? Modelos para implantación. Una cosa es decir cuáles son los principios y otro cómo los vamos a implantar. O sea que uno es operacionalizar lo que es el concepto, la salud como derecho humano, como derecho fundamental, cómo se puede implantar esto a través de diferentes modelos que podemos ver. Y unas recomendaciones finales desde esta perspectiva. Después, miraremos la perspectiva de la tecnología como llave habilitadora. ¿Y por qué eso está aquí? Bueno, porque ustedes entenderán que muchas de las metas que podemos definir como sociedad son lo que se llaman aspiracionales. Nosotros tenemos una aspiración a la meta. La salud es una de ellas. Tenemos una aspiración a que la salud sea considerada un derecho de todos los ciudadanos, y respectivo cuáles sean sus características o sus cualidades. Pero entonces la pregunta es, ¿y cómo lo vas a implantar? Que nos lleva entonces a la pregunta de dónde están los recursos para implantar eso. Por ejemplo, si yo dijera, todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud, alguien podría preguntarme, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde están los recursos? Pues lo que queremos plantear aquí desde una perspectiva es que la tecnología que se está desarrollando rápidamente hoy nos permite que lo que es una meta aspiracional, algo que estamos de acuerdo que quisiéramos, que la salud fuera disponible o estuviera disponible los servicios para todos, se pueda convertir en una realidad. Y esa llave, por eso la llamamos la llave habilitadora, lo representa la tecnología, y veremos algunos desarrollos tecnológicos en el campo de la salud en términos generales y algunas de las aplicaciones. Vamos a empezar entonces con la primera perspectiva, que son los derechos socioeconómicos y culturales. Pues estos son derechos que se derivan de lo que hoy es un consenso mundial, un consenso universal. Si ustedes se retrotraen a un milenio
varios siglos atrás, verán que lo que hoy aceptamos como obvio, que los seres humanos tienen ciertos derechos por ser meramente humanos, pues entonces que eso es un concepto que antes no se reconocía. Por ejemplo, en las edades medias había un monarca que tenía todos los derechos y todos los poderes, y había no ciudadanos, sino súbditos, que básicamente no tenían derecho alguno. El monarca definía lo que se hacía con todos sus súbditos. Así es que entiendan que los conceptos de los derechos humanos es un concepto relativamente reciente, y hasta mediados del siglo XX no se le da una plataforma mundial, que sí se crea después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se adoptan la Declaración de los Derechos del Hombre o del Ser Humano por las Naciones Unidas y algunas de las asociaciones regionales multinacionales. Todos estos derechos se pueden subdividir en derechos políticos y civiles. Ahí están el derecho a participar en el gobierno, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre asociación. Esos son derechos políticos y civiles. Hay un grupo de derechos que se llaman socioeconómicos y culturales. De eso es lo que vamos a estar hablando hoy, porque ahí es que cae el derecho a la salud. Estos derechos todos están basados en la dignidad del ser humano. O sea, simplemente el ser humano requiere que se le reconozca una dignidad y que se permita su desarrollo como individuo, como persona. Y se requiere, por lo tanto, unos requisitos básicos para ese desarrollo humano. Se puede a lo mejor visualizar esto como empoderar, darle poder al individuo para desarrollarse a lo óptimo de sus capacidades. Y requieren también, por decirlo así, una seguridad social que pueda garantizar igual oportunidad y dignidad personal. O sea que esto aplica a todo el mundo, a todos los ciudadanos. No a algunos sí y a otros no, a todos. En la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que es lo que establece hasta cierto punto ese nuevo consenso universal que existe hoy, toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, y vean lo que está incluido aquí: la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo el derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez, o en caso de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. O sea que vean ustedes lo amplio que es esto, lo amplio que se definen estos derechos del ser humano, basado en un requerimiento solamente, ser un ser humano. Y así que vemos que estos son elementos que permiten que los seres humanos se puedan desarrollar. Así que por eso es la importancia que tiene esto. Y aquí vemos cómo se establecen los principios de estos derechos socioeconómicos y culturales, que son diferentes, son más recientes que los que se reconocían antes como derechos civiles y políticos. En los derechos socioeconómicos y culturales, como vimos de esa declaración, existen todos estos. Vamos a estar enfocando en dos de ellos: la salud y educación, como pilares de lo que debe ser nuestra política pública aquí en Puerto Rico. Hoy enfocaremos en la salud. Primero, veamos el reconocimiento mundial de la salud como un derecho inalienable. Primero, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que la persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegura así a su familia la salud, el bienestar, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto es a nivel de las Naciones Unidas, a nivel global. También las diferentes asociaciones multinacionales regionales, como es la Organización de Estados Americanos, adopta unos principios, y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice: toda persona tiene derecho
a la preservación de la salud a través de medidas sanitarias, sociales relacionadas a alimentos, ropa, vivienda y cuidado médico. O sea que se establece lo que es el principio aplicable ya tanto a nivel global como a nivel regional de algunas organizaciones internacionales. No se incluye el derecho a la salud, si miramos a Puerto Rico, entre los derechos enmendados y protegidos en el artículo 2 de la Carta de Derechos. O sea, vimos lo que se reconoce a nivel global, vimos cómo esto se reproduce a nivel regional de las Américas y venimos a Puerto Rico a ver si esto está reconocido en algún documento. Si ustedes examinan la Constitución de Puerto Rico, verán que en ningún momento se establece que hay un derecho a la salud, o mejor dicho, un derecho a los servicios de salud, acceso a los servicios de salud. Eso no existe en nuestra Constitución. Ahora, sí les refiero a que hubo un intento histórico en un momento dado de incluir eso en nuestra Constitución. La Constitución aprobada por la Convención Constituyente y refrendada por el pueblo el 3 de mayo de 1952 reconocía en lo que era una sección 20 de ese documento, y cito, el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que asegure para sí y su familia la salud, la asistencia médica, el derecho de toda persona a la protección social en la enfermedad. Eso fue algo que nuestro pueblo aprobó en referendo, pero fue modificado una vez fue referido al Congreso de los Estados Unidos, que eliminó esa sección. Así es que hoy nuestra situación es que no hay ninguna seguridad en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, que reconozca el derecho de cada uno de nosotros como ciudadanos a acceso en igualdad de condiciones a los servicios de salud. Entonces, preguntamos, ¿cuál es el racional? ¿Por qué estamos planteando aquí que a lo mejor se debe establecer esto, lo que ya se establece a nivel global, lo que ya se establece a nivel regional, y entonces nosotros adoptarlo con fuerza como parte de nuestra Constitución? Y algunos podrían decir, pues esto se puede establecer por estatuto, por legislación, y sí es correcto. No tiene que necesariamente estar en la Constitución. Lo que pasa es que los estatutos son más fáciles de cambiar, mucho más fácil de modificar dependiendo de las diferentes administraciones que vienen con diferentes ideas. Le planteo como una cuestión histórica que Puerto Rico sí logró una cubierta universal a través de legislación con un modelo de seguro, y fue certificado así el 1 de julio del 2000 como que en Puerto Rico virtualmente habíamos logrado una cubierta de seguros que daba acceso a salud para virtualmente toda la población, con unas excepciones de personas que no tuvieran vivienda, de ambulantes, etcétera, etcétera, personas que se puedan caer por las rendijas, como dicen, que no hayan sido identificadas, que no hayan tomado la acción necesaria, pero en esencia 99% de nuestra población estaba cubierta, en esencia, cubierta universal. Se logró en Puerto Rico. Subsiguientemente, por legislación y reglamentación, que es lo que estamos planteando aquí, se eliminó la cubierta alrededor de 10% de la población, 300,000 personas, por cambios en las visiones en las administraciones. Esto nos señala que si en realidad queremos que esto sea algo aceptado y permanente, no digo permanente totalmente en lo absoluto, pero más permanente, pues que deben estar contenidas en las disposiciones de nuestra Constitución. Así es que si logramos eso, pues se eliminan estos vaivenes y además de eso se convierte en lo que se considera un derecho justiciable. Ahora mismo, en realidad, si usted va y le dice que el gobierno le tiene que proveer unos servicios de salud y el gobierno dice que no, pues usted podría llevarlo a los tribunales, excepto que no tiene causa. Si está en la Constitución, usted tendría una causa.
es justiciable. Los tribunales pueden decir que sí, que el Estado tiene que proveerle esos servicios. ¿Y cuál es el proceso? ¿Cómo se logra esto? Pues la mecánica es sencilla. Primero, una resolución concurrente de la Asamblea Legislativa a esos efectos. Y, subsiguientemente, se tiene que someter al pueblo mediante referéndum para aprobación o rechazo. La enmienda, una de las enmiendas que podría ser, el lenguaje puede variar, pero diría algo como lo siguiente. En el artículo 2 de la Carta de Derechos, la sección 1, la nueva sección 19 diría algo como: toda persona tiene derecho al mejor estado de salud posible. Mejor estado de salud posible. O sea, la salud no se puede garantizar para todo el mundo, pero el mejor estado de salud posible, mediante igual acceso a los servicios de cuidado de la salud, protección de la salud y prevención de la enfermedad. El Estado procurará, mientras los recursos así lo permitan. Vean esa frase que reconoce que todo pueblo o ningún pueblo tiene todos los recursos necesarios para dar los servicios al máximo que conocemos científicamente para toda la población. Y establece un factor limitante que es mientras haya los recursos para hacerlo. Pero cuando vengamos al final veremos que la tecnología nos permite precisamente que podamos multiplicar esos recursos, seamos más eficientes y más efectivos en la consecución de esas metas a través de la tecnología. Y aquí hay, esto simplemente para referencia, en enero del 2013 se sometió por petición, eso quiere decir que un ciudadano puede ir a la legislatura a someter un proyecto para que algunos de los representantes y senadores la presenten en su nombre. Esto se presentó, yo pedí que se presentara y fue adoptada por unos cuantos legisladores que sometieron esta resolución concurrente del Senado, que esa fue la última acción que se tomó sobre esto. Hoy en día esto no ha sido tema de adelanto en la legislatura actual. Pero este es el mecanismo, este es el proceso. De haberse adoptado esta resolución, entonces se procedería a el aval del pueblo a través de un referéndum. Como dije anteriormente, una cuestión es el principio, es el valor, es la meta aspiracional. ¿Qué queremos? Reconocer que la salud es algo fundamental para todos los seres humanos y reconocer que nuestra sociedad lo debemos tratar de esa manera. Eso es lo que queremos hacer y ese es el principio, eso se puede establecer en la Constitución. Ahora, no te dice cómo, cuál es el proceso de tú lograr eso. Pues si miramos a través del mundo, y aquí hay simplemente unos cuantos ejemplos, vemos que diferentes sociedades, diferentes pueblos han optado por diferentes maneras, diferentes mecánicas, diferentes estructuras de cómo implantar lo que es el derecho a la salud. Gobierno como proveedor único. Eso quiere decir que el gobierno se encarga de todo, el financiamiento, la provisión de servicios, etc. Este es un modelo que existe actualmente en Gran Bretaña, el National Health Service, que da los servicios a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones. Obviamente no da todos los servicios porque hay algunos que están excluidos por la complejidad o el costo, etcétera, pero lo que se da en igualdad de condiciones para todos. Los ciudadanos tienen el derecho de buscar esos servicios. Esto implica que el gobierno, el sector público, se encarga de todo. Primero, en buscar los fondos, que lo hace a través de contribuciones, obviamente. Y segundo, de la provisión de los servicios, que quiere decir que el gobierno contrata o tiene empleados. Todos los hospitales son del gobierno, públicos. Y por lo tanto, toda la acción la dirige el gobierno. Esa es una manera de hacerlo. Siempre hay una salida para aquellos que quieran buscar
servicios mejores o más rápidos a través de iniciativas propias, pagando por unos servicios de manera directa, privada, etcétera. Eso existe. Pero como derecho, el gobierno se encarga de todo. Hay otro modelo, que es el que se habla mucho aquí en Puerto Rico, de pagador único. Y si ustedes ven en el proceso de las primarias presidenciales ahora en los Estados Unidos, se está discutiendo esto precisamente. Y uno de los candidatos, Bernie Sanders, plantea que se debe cambiar el sistema para que el gobierno pague, sea el que financie todos los servicios. Pero la provisión es a través de proveedores privados, o sea que es como, ustedes saben, los sistemas de Medicare. Medicare, el gobierno es el que paga, pero le paga a proveedores que son privados, hospitales privados, a médicos privados, a laboratorios privados, pero el financiamiento, esa responsabilidad la asume el gobierno en su totalidad. Así es que funciona el modelo de Canadá, el canadiense, que en esencia el gobierno es pagador único, es el que financia todo. Pero a diferencia de Gran Bretaña, los hospitales y los que proveen el servicio no son empleados o propiedad del Estado. Esa es la diferencia. Otro modelo es uno en el que el gobierno no participa y dice, pues nosotros no vamos a hacer nada. El que pueda buscar su servicio, el que pueda pagarlo, el que pueda tener relaciones que le den los servicios, pues fenómeno. Y esto desafortunadamente es lo que ocurre en la mayoría de los países que están en desarrollo. ¿Por qué? Porque no tienen recursos suficientes para que el gobierno pueda dar esos servicios. Y por lo tanto deja a la población desprovista en la búsqueda de esos servicios. Hay modelos mixtos, uno de los cuales es el que existe en Estados Unidos, donde el financiamiento público sí existe, pero está limitado a ciertas poblaciones. Por ejemplo, Medicare. El gobierno federal paga por los servicios de Medicare para una población específica, que son los de mayores de 65 años, y algunas enfermedades específicas que se limitan, por ejemplo, a los que tienen fallo renal, que necesitan diálisis, etc. Algunas condiciones severas. Medicaid, que es una combinación de recursos estatales y federales, pero también va dirigido a una población específica, que son las personas que están en los niveles de pobreza. Así que Medicaid tiene para esa población. Pero el gobierno no cubre la población de todo el mundo, no cubre a todo el mundo. Si tú no eres uno de esos en esas poblaciones, pues tienes que buscarte tú el acceso de manera privada. Y finalmente, el modelo sui generis, modelo específico de Puerto Rico que se estableció con la reforma de salud. Digo sui generis porque cuando uno estudia estos modelos se da cuenta que uno no puede simplemente trasplantar. Todo esto está basado en la historia de la sociedad en que uno está laborando, en la cultura. Si uno ve la cultura oriental, muy diferente a la nuestra, las disciplinas que hay allá comparadas con aquí, pues se da cuenta que tú no puedes simplemente trasplantar las cosas. Lo que sí se puede hacer es buscar elementos que hayan sido exitosos y ver si se pueden incorporar aquí basado en nuestra historia y nuestra cultura. Y así fue que se desarrolló ese modelo que hoy, con varios cambios, existe, que es un modelo basado en el instrumento de seguro. El gobierno compra los seguros para que se asegure a una población que el gobierno define. Esto es como hasta cierto punto lo que hacen algunas de las grandes corporaciones que tienen empleados que le proveen unos seguros a sus empleados para que busquen los servicios. El gobierno no da los servicios. Y cuando digo esto, sé que hay unas excepciones, pero en términos general el gobierno asegura el acceso a los servicios a través de un seguro que le compra en el mercado abierto a aseguradoras. Ese es el modelo básico que existe aquí.
¿Y para quién compra el gobierno? Pues compra para unas poblaciones que especifica, que son las que están en unos niveles de ingreso más bajos que lo general. Así es que cuando se hable del modelo de Puerto Rico, vean ustedes que es una manera, que sí, en mi estimación, es la manera que está sustentada por nuestra cultura y nuestra historia. Ese modelo requiere implantación por legislación. Hablamos ahorita de lo que era referente a la Constitución. Ahora estamos entrando a cómo lo vamos a hacer. Y eso requiere legislación. En el modelo, vamos a decir, finalmente desarrollado, entendemos que para que sea una cubierta universal requiere ciertos requisitos. Uno, un mandato. Yo sé que eso suena mal para alguna gente, pero un mandato para todos tener seguros de salud. Una obligación. No es que alguien diga, pues yo no voy a tener seguro. No, mandato para todo el mundo. Ok. ¿Y cómo vamos a ejercer ese mandato? Primero, descansa en compartir las responsabilidades. No es que digamos el gobierno federal lo va a hacer todo, o el gobierno estatal, o los gobiernos municipales, o el sector privado, no. El gobierno, el sector privado y los individuos, el pueblo, tenemos cada cual una responsabilidad dentro de este modelo de implantación. Primero el gobierno, y aquí está estatal, federal y municipal. Financiamiento de seguros a poblaciones más vulnerables. Se define cuáles son las poblaciones vulnerables que no tendrían la capacidad de tener un seguro y se hace financiamiento por el gobierno para estas poblaciones. Y esto incluye no solamente fondos o recursos federales, sino también estatales, aquí de Puerto Rico. Un segundo nivel de subsidio a población de ingresos sobre el nivel de elegibilidad. Usted dice, mire, el que habíamos nosotros utilizado anteriormente era que para la reforma de salud 2 veces el nivel de pobreza era el límite. Si usted estaba debajo de eso, pues tenía acceso. Pero hay algunos que estaban encima de eso que todavía se le hacía difícil tener acceso a los seguros y por lo tanto lo que se planteó es que hubiera un subsidio a la población de ingresos sobre el nivel de elegibilidad, pero que aún son modestos, o sea, estamos hablando de la clase media, básicamente, con recursos de la Reforma Nacional Federal, o sea, que hay recursos que no estamos utilizando para subsidiar a aquellas familias, a aquellas personas que aunque no están bajo los niveles de pobreza, se les hace difícil tener o obtener un seguro de salud. Y entonces seguros a poblaciones de envejecientes y algunas condiciones complejas a través de los programas federales de Medicare. Eso es lo que existe ahora. Eso existe actualmente. En el sector privado se establece la responsabilidad primaria de proveer seguros para empleados con un nivel de ingreso mayor a los determinados por el gobierno. O sea que usted me dirá, bueno, el gobierno va a darle seguros a estas personas, vamos a requerirle que el sector privado a sus empleados, los que no caigan bajo ese nivel que es responsabilidad del gobierno, los que estén por encima, que les requiera a ese sector privado, a esa corporación, a esa empresa, que provea los servicios de salud. Eso llamamos responsabilidad compartida. Y recuerde que es un mandato. Para hacer esto se dan incentivos contributivos, por ejemplo, lo que la corporación o el negocio invierte en eso, pues son créditos o deducciones que se pueden dar para reconocer ese esfuerzo de las corporaciones, o se puede autorizar para que las empresas puedan comprar para sus empleados el seguro de salud del gobierno, que presumiblemente, porque cubre una población más grande, tiene unas primas más bajas. O sea que se les dice a los negocios, usted tiene que proveer seguros. Una de las maneras que usted compre los seguros directamente y tome unos créditos, unas deducciones, o que usted compre a través del poder del Estado para comprar seguros
los seguros para esas personas que son empleados suyos. Y eso requeriría entonces que pagaran la prima al gobierno. Pero los individuos, nosotros, también tenemos una responsabilidad. No es solamente decir, pues yo tengo derecho a acceso a los servicios, hay una responsabilidad de nosotros. Y aquí es, primero, en los costos hay una participación. Se requiere que usted, a lo mejor dependiendo de sus ingresos, nivel de ingresos, participe en la prima, que es lo que se paga por el seguro, en una serie de deducibles, que es lo que se paga para asegurar que no se sobreutilicen los servicios, y unos copagos, que si usted va al médico, por ejemplo, y el seguro está pagando $40, pues que usted pueda pagar $2 de copago, algo así. Y segundo, una responsabilidad que es inherente a todo esto, es que cada uno de nosotros asuma responsabilidad por su salud. No es aceptable que, reconociendo ciertos estilos de vida que no son saludables, por ejemplo, el fumar, mire, es responsabilidad de nosotros, individual y colectiva, de no fumar, porque sabemos que eso resulta en una enfermedad que tiene efectos mayores y catastróficos en algunos momentos. Así que parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos es asegurar que, utilizando todos estos métodos, podamos nosotros optimizar nuestra salud. Y aquí mayormente estamos hablando de no asumir riesgos irresponsables. Estamos hablando de unos estilos de vida que no tienen que ser estrictos, pero sí tienen que ser razonables en términos de la dieta, de la actividad, del insumo de drogas, medicinas, alcohol, etc. Eso es responsabilidad individual de cada ciudadano. Y basado en esto, hacemos unas recomendaciones. Primero, un llamado para que Puerto Rico sea nuevamente el primero en la nación en restablecer la cubierta universal. Dentro de toda la jurisdicción de los Estados Unidos, estado por estado, Puerto Rico, como les dije, en julio del 2000, logró cubierta universal. Es la única jurisdicción bajo la bandera americana, la única. Y hasta el día de hoy, ninguna otra ha logrado el 100%, como logramos nosotros entonces. Se han acercado y cada vez se acercan más. Hay algunos estados que están por 95, 96%, hay otros estados que están en los 80%. O sea que hay variedad de los estados, pero Puerto Rico fue el primero que lo logró. Se ha perdido porque estamos alrededor del 90% de cubierta en estos momentos. Es asunto de eficiencia económica y justicia social. Cuando planteamos este derecho, por un lado es justicia social, que está basado en lo que dijimos, derechos humanos, pero por otro lado está basado en eficiencia económica. Si nosotros logramos que los seguros cubran a todos, pues esos seguros cuestan menos que si son para poblaciones más pequeñas e individualizadas. Esto es meramente un cálculo económico. Y entonces comenzar el desarrollo de un sistema y estructura de financiamiento y provisión de servicios de salud basados en lo que básicamente ya establecido. Un modelo de mercado, competencia abierta y el gobierno como rector, por un lado, de la política pública y comprador de acceso y subsidio a poblaciones vulnerables. Ese es el modelo en términos generales descrito. Para eso se requiere la aprobación de resolución para el cambio constitucional reconociendo el derecho a la salud y trabajar y presentar al pueblo el modelo específico a implantarse como parte de los compromisos programáticos. Esos son los pilares que entendemos deben regir nuestra política pública de salud. Ahora, hablé ahorita de que es muy bonito decir, mire, yo creo que todo el mundo debe tener acceso a los servicios de salud. Y déjeme decirle que en términos personales, cuando yo decía esto en los 90, que parece ya historia antigua, me estoy sintiendo ya como los griegos, que siempre se planteaba la pregunta, ¿y cómo los va a pagar? ¿Cómo los va a financiar? Y tengo que decir que yo me veía en dificultades de cómo contestar eso. Pero tengo que decirle que hoy en día yo estoy convencido
que hay una llave que nos permite que esto no sea solamente una aspiración, sino que pueda convertirse en una realidad. Y esa llave es la tecnología. Y les voy a explicar por qué. Primero voy a pasar por, simplemente para que nos ubiquemos, en una cosa que es histórica. Cómo es que la tecnología en la salud o en las ciencias de la vida ha adelantado. Primero, vamos a retrotraernos a las cuestiones fundamentales. Cuando mirábamos la vida como sociedad, como civilización, en la época de los griegos se pensaba que la vida surgía espontáneamente, que habían seres humanos, habían caballos, habían hormigas, todos esos seres o especies surgían espontáneamente. Esa era la explicación que había en aquellos momentos. Subsiguientemente se empezó a mirar esto desde una perspectiva religiosa, de creación divina, que estaba basado en el dogma, en la revelación. Decía, la Biblia dice que el mundo se construyó o se creó por Dios en 6 días y el 7º día descansó, y cómo los seres humanos y los seres vivientes fueron creados directamente e individualmente por Dios. Esto está basado en dogma, te lo decían así, y debo decir que no es solamente la Biblia. Los libros sagrados, todos los libros sagrados basados en la religión, tienen una concepción, una mitología de cómo es que surge la vida en nuestro planeta. Es, en esencia, sin explicar mucho, que están ahí. Los seres humanos están ahí y que fueron creados directamente por intervención divina. Más adelante se empiezan a desarrollar teorías naturales, basadas en la naturaleza. Y ahí viene la teoría celular para el siglo XIX, fíjense todo el tiempo que ha pasado, que tiene una explicación que dice que toda vida está hecha por células. Piensen ustedes. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos 1 trillón de células en nuestro cuerpo, en un cuerpo. Multiplíquenlo por los billones de seres humanos que existen hoy. Multiplícalo por los billones de años que tiene la historia de la vida. Y verán como un componente que siempre está ahí es la célula. ¿Okay? Hay una regla que ha ocurrido durante todo este tiempo. Y les voy a poner este pensamiento en su mente. Hasta ahora, toda célula, toda vida proviene de otra célula. Se dividen, se combinan, pero esa regla ha sido inviolable desde que comenzaron los primeros organismos, las bacterias, que de hecho las bacterias son las más numerosas en el día de hoy, no solamente en números, sino en masa, en volumen. Las bacterias pesan más que todos los demás seres que viven hoy, todos nosotros, si nos pesamos. Y esa teoría establece la continuidad, que es un elemento en la historia de la vida. Hay continuidad, una célula, otra célula, y así van pasando. Empieza entonces la teoría de evolución de Darwin, ustedes todos conocen eso. En el 1859, en una obra seminal, uno de los grandes adelantos en el pensamiento científico, el origen de las especies, cómo salen las especies. Y ya no es que las especies salen por intervención divina directa, sino que salen a través de un proceso que él describe como selección natural, que es adaptación al ambiente. Y eso lo que dice es que uno puede tener una serie de especies, cambia el medio ambiente y entonces hay unos cambios menores al principio, pero que a través de muchos años reflejan una ventaja para los que tienen esos cambios. Por ejemplo,
Nosotros los seres humanos vamos a asumir que sí estamos aceptando que provenimos de una línea que pasa por los simios. Pero los simios, si ustedes ven sus extremidades, tienen sus extremidades así y sus dígitos no pueden hacer esto. En un momento dado hubo una variación que algunos empezaron a poder hacer esto. Y eso les dio una ventaja competitiva porque podían agarrar las cosas. Imagínense ustedes si ustedes van a agarrar cosas con estos cuatro que son todos iguales. Miren a ver cómo ustedes van a agarrar las cosas. Esto nada más un pequeño cambio. Y asimismo en un cambio en lo que se formó de lo que teníamos todos nosotros compartiendo con los peces, se forma en unas cuerdas vocales. Permite algo que es una ventaja de comunicación. Así es que esto, las teorías de Darwin, nos explican el cambio, por qué hay muchas especies y no solamente una. Pues porque se han ido desarrollando en reacción a los cambios que ocurren en su medio ambiente. El cambio es la norma. No es la permanencia, el cambio es la norma. Y el éxito es la adaptación. Si usted cambia de una manera que se adapta mejor al medio ambiente, usted va a ser exitoso. Si no, pues entonces, como muchas especies ya han desaparecido. Y ahí surge la variedad. Ahí explicamos por qué hay muchas especies. Una cosa que es un requisito de la ciencia es que no permite dogma. Las teorías, algunas le llaman leyes, pero no son leyes, son teorías. En la ciencia no hay nada que sea absoluto. Por ejemplo, en un momento dado se creía que el universo se regía por las llamadas leyes de Newton, las leyes de la gravedad, que explicaba de manera brillante cómo se movían las cosas en los cosmos, los planetas, etc. Lo que pasa es que después puede venir otro que diga, no, pero mire, esto lo explica mejor. Y ahí viene, por ejemplo, la influencia de Einstein que dice, no es una fuerza de gravedad, es lo que él describe como el espacio-tiempo, que es lo que te describe mucho mejor todo lo que ocurre en los cosmos. ¿Okay? Pues otra teoría. Einstein presenta una teoría de relatividad que no es ley, que ya está siendo modificada y que es en esencia como se desarrolla la ciencia, basado en explicaciones que se ajusten mejor a lo que uno puede observar. Y en este proceso, veamos Lucas, que Lucas es, por sus siglas en inglés, Last Unique Ancestor, el primer antepasado. Eso ocurre hace 3.8 billones de años. La historia de la Tierra, 4.5 billones. O sea, nuestro planeta, 4.5 billones. Piensen en eso. Nosotros nos preocupamos por lo que ocurrió ayer o hace una semana. 4.5 billones. Y la historia de la vida, que después de un tiempo aparece en la Tierra, es de 3.8 billones de años. Y lo que hemos visto es una transición de la química a la biología. La química es porque hay muchos elementos que en esos años, antes de que aparezca la vida, básicamente estaban libres, interaccionando, y eventualmente surge lo que es la vida, basado en una combinación de esos elementos. Hay unos mecanismos que algunos plantean como que todos esos elementos que están ahí y por tanto tiempo y variadas condiciones, pues eventualmente logran que se unan unos elementos que tienen una capacidad de lo que hoy consideramos vida. Se puede reproducir, algunos se pueden mover, etc. Otros piensan que es la teoría de panspermia, que quiere decir que la vida vino de otro lugar
y que fue poblada aquí porque hubo una explosión y diferentes segmentos cayeron aquí y en otros lugares. Y aquí encontraron un ambiente propicio para desarrollarse. Eso es otra explicación. Los elementos de la vida, sin embargo, son autorréplica, con variaciones, como hablamos anteriormente. El mantenimiento del desequilibrio de energía. Hay una ley, se dice una ley, de termodinámica que dice que si usted tiene un sistema, ese sistema va a ir degradándose. O sea, si usted tiene un sistema, por ejemplo, empieza con dos cajas, una caliente y una fría, pues eso tiene la capacidad de, en el intercambio de energía, crear trabajo, ¿verdad? Hacer trabajo. Pero eventualmente se neutralizan y entonces ya pierde la capacidad de hacer trabajo. Eso se llama, no voy a entrar mucho en eso, pero se llama entropía. Pues la célula contradice eso, porque para mantenerse tiene que lograr energía de fuera. El proceso de prevenir que las moléculas decaigan a formas más estables, eso es entropía. La vida no es un sistema cerrado, extrae energía de su entorno, o sea, tiene que hacerlo. Y aquí vemos entonces una progresión de la física a la química a la biología. Como dije ahorita, primero, 2 millones de especies clasificadas hoy, clasificadas. Puede haber otras que no han sido clasificadas. 2 millones, sin contar las que han desaparecido. Las bacterias más numerosas y más pesadas en conjunto que todas las demás especies. Como hablamos, herencia y cambio, Darwin, evolución, Mendel, que después establece específicamente cómo es que se transmiten las características de, por ejemplo, de dos seres, personas, que se unen y crean un tercer individuo. ¿Cómo ocurre esa transferencia? Entonces, lo que fue un descubrimiento fundamental, Crick y Watson, en el 53, describen lo que hoy todo el mundo conoce como el ADN, el DNA, ADN, y sus múltiples usos. Lo interesante es que esa vida, uno pensaría, bueno, pues somos tantos y tantas diferencias, etcétera, pues que hay muchas cosas. Mire, son bien pocos. Si usted diseña un alfabeto para crear palabras y tiene un alfabeto de 26 letras, pues tú sabes, puede crear muchas palabras. Pero esto está basado en cuatro nada más. 4 letras. Toda esa historia de la vida está basada en 4 letras, que son las bases, que aquí está A, T, C y G. Esas son las bases que componen el espiral de lo que es el ADN. 4. Imagínense eso, toda esta variedad basada en 4. El genoma, que es esa descripción específica de la secuencia y la posición de esas bases, es diferente para cada una de las especies. O sea que basado en diferencias de esas 4 letras, pues usted puede crear unas especies diferentes. Pero también más interesante aún es que de esas 4 letras salen solamente 20 aminoácidos, que son los bloques de lo que somos todos nosotros. Toda nuestra vida está basada en aminoácidos, en las estructuras, en las proteínas. Y las proteínas que se derivan de esos 20, interesantemente, digo esto para que vean lo específico que es esto. Hay aminoácidos que son levo y dextro, izquierdo y derecho. Y uno dice, bueno, pero es lo mismo. Pues en los aminoácidos de la vida en la Tierra, solamente se utilizan esto, no esto. Imagínense lo específico que es esta cosa. Y entonces de ahí surge el punto único, lo que hablamos anteriormente de Luca. El código de la vida, como dije, Watson y Crick, los códigos de otras especies se pueden modificar para obtener resultados que funcionen para beneficio de los seres humanos. Estamos entrando entonces, ¿qué podemos hacer con este DNA? Cosechas de mayor rendimiento, alimentos más baratos.
el humano ahora tiene el poder de intervenir con evolución, no según dicte la naturaleza, sino según lo que más le convenga a la agenda humana. Y la promesa es que las enfermedades y disfuncionalidades pueden ser eliminadas por entender las bases genéticas de la salud y la enfermedad. O sea, la capacidad que tiene ahora el ser humano, después de 3.8 billones de años, esa capacidad nunca antes la tenía el ser humano. Digo esto para que vean las capacidades que tenemos ahora. Por eso llamo esto la llave habilitadora. Y aquí se derivan entonces de estos conocimientos la medicina regenerativa, que es la creación de tejidos y órganos, injertos de piel, de vejiga. Usted puede reproducir ahora basado en células madres o células ya adultas, una serie de tejidos y órganos de una persona. Lo que llaman bionics, los marcapasos, las prótesis, el concepto de la Iron Man. Ustedes han visto mayormente para personas discapacitadas, pero en algunos momentos para soldados que ahora tienen unos esqueletos que tienen una visión, hasta visión de noche, visión a larga distancia, movimientos que pueden saltar más que ningún otro ser humano en la Tierra. O sea, eso también está disponible. Medicina genética, el proyecto de genoma humano, en el 2003 se establece la secuencia. Interesante aquí, cuando se establece el genoma humano, que nosotros hablamos de las diferencias que hay entre nosotros. Y si hay diferencias, miren en este salón y verán que hay diversidad. Pero lo interesante no es la diversidad, sino lo que es igual. 99.9% de los genes que cada uno de nosotros tenemos son iguales. Entonces, ¿por qué peleamos tanto por las diferencias? Exacto. Entonces, esto nos permite, la medicina genética, personalizar la evaluación de enfermedades y las reacciones a medicinas, que hasta ahora ha sido una cosa como ensayo y error, trial and error. Ahora tú puedes ser específico y puedes saber desde concepción de un individuo cuáles son sus probabilidades de tener dificultades o enfermedades. La nanomedicina, que permite que usted pueda inyectar, por ejemplo, en su flujo sanguíneo, unas pequeñas partículas que vayan midiendo lo que usted hace todo el día. Hoy tenemos lo que llaman wearables, algunos de ustedes a lo mejor lo tienen, esas cosas de Fitbit y eso que se la ponen. El profesor yo creo que tiene una, no sé, para medir la actividad física. Pero eso, como nanomedicina, dentro de nuestros cuerpos, ya es posible. Impresoras de 3 dimensiones de órganos. Te puede imprimir hoy un órgano, un riñón, un hígado. Usted le pone su modelo y lo imprime aquí, con células que usted le puede derivar de sus células madre para que sea compatible con su cuerpo. Y unos grandes adelantos que se están haciendo en algo que siempre ha sido un misterio, que es el cerebro humano. La neurociencia nos permite también enfrentar eso. Les quiero dar un ejemplo para que ustedes vean algo que es hasta ridículo. Y algunos de ustedes me dicen, ¿pero para qué nos presenta esto? Bueno, es para que vean lo que el ser humano puede hacer. Esto es que se reconoció que una especie de arañas producía unos filamentos que se podía utilizar para crear materiales que eran más fuertes y más livianos que el Kevlar. Kevlar es lo que se utiliza hoy en los chalecos de protección de la policía, por ejemplo, o de los ejércitos. Resiste las balas, no traspasan, pero es bien liviano. Pues estos filamentos de estas arañas eran mejores que el Kevlar. Y entonces a alguien se le ocurrió la idea, bueno, pues vamos a tener fincas de arañas. Y cogemos la seda, por ejemplo, viene de unos gusanos. Pues vamos a tener una finca
de arañas. El problema es que estas arañas son antisociales. No pueden vivir en grupos y se atacan y se matan unas a otras. Qué problema, ¿verdad? Esto que sería de tanta utilidad. Pues entonces, ¿qué hicieron algunos científicos? Pues lograron traspasar el gene de la araña que tiene la responsabilidad de producir esos filamentos a unas cabras. Las cabras sí, usted puede tener en una finca un montón de cabras, etc. Y en la leche que producen esas cabras salen los filamentos. Suena increíble, ¿verdad? Pues eso se puede hacer. Y si se puede hacer eso, piensen en todo lo demás que se puede hacer. Y entonces tenemos aquí la capacidad para sobrepasar las limitaciones de la evolución radicalmente, violando las barreras entre especies. Ok, si eso los dejó lelos, como dicen por ahí, a mí me dejó lelos. Hay un nuevo campo científico cuyo propósito es estrictamente crear formas de vida que sirvan de instrumentos para la humanidad. Y esto es derivado de la ingeniería genética. Les voy a dar otro ejemplo de algo que tiene que dejarles saber a ustedes la gran capacidad que tienen los seres humanos ahora. El geneticista Craig Venter, que fue uno de los que estaban envueltos en el proceso de definir el DNA, el genoma humano, pues Craig Venter, en una computadora que le puso la información del tipo de bases y la secuencia que quería para crear una nueva bacteria, crea un genoma que ahora se introduce en el protoplasma y esa bacteria creada en una máquina procede a reproducirse. Él la llamó Cynthia por ser sintética, Cynthia. Pero miren ustedes lo que significa esto. Por primera vez el ser humano tiene la capacidad de crear vida nueva. No después de 3.8 billones de años que toda vida tiene que venir de una vida anterior, por primera vez puede venir de una computadora. Usted le pone la información y usted crea nueva vida. Así es que esto prueba que se pueden producir genomas artificialmente. Y una vez producido, se reproduce esa célula como cualquier otra bacteria. Por primera vez se crean microbios con ADN artificial. Y puede llevar a la creación de antibióticos, vacunas y otros productos médicos. Ahora se puede especificar. Y es factible crear tipos de vida con un código de ADN distinto. Capacidad increíble que tiene esta generación de ustedes, los que hoy se les categoriza como los millennials. Aquí unas observaciones. Adam Rutherford en su libro Creation dice: estamos en una era en que las podemos alterar, manipular y efectivamente remezclar el código genético básico de cualquier ente viviente. Podemos hacer ahora. El ritmo de progreso, dice Rutherford, ha sido abrumador. O sea que los descubrimientos van cada vez más rápido. Se entiende muy poco fuera del mundo de la ciencia. O sea, nosotros, o yo, pues, no entiendo muy bien qué es lo que está pasando, pero sé los resultados. Y dice él que estamos al borde del precipicio de una nueva revolución. Esta vez, los agentes del cambio no solo se toman del mundo natural, los agentes del cambio están vivos, somos nosotros. Y esto nos lleva entonces a las políticas de salud. Teniendo toda esta capacidad, usted se pregunta cómo entonces es que no podemos crear unos servicios con una tecnología que nos permita la aspiración de que hablamos inicialmente, que todo el mundo tenga acceso a esos servicios de salud y que pueda compartir su responsabilidad con los demás. Primero, el perfeccionamiento humano. Capacidades o apariencias suplementarias o mejoradas más allá de lo que se considera normal o saludable. O sea, ahora tenemos la capacidad de, si queremos personas que sean más altas o más rápidas
o más fuertes. Mira, tenemos la capacidad de hacerlo. Más resistentes a las enfermedades. Oye, esa capacidad. Y dice en este otro libro, Livio, las posibilidades van desde una extensión significativa de la expectativa de vida humana hasta la creación de nuevas formas de vida. Una cosa natural, si usted puede identificar y controlar los elementos que te llevan a una enfermedad que están contenidos en el genoma de cada uno de nosotros, entonces usted puede aumentar la vida, la expectativa de vida de los seres que vayan desarrollándose en un futuro. Todo esto trae unas controversias. Primero, una cosa es tratamiento. Una cosa que usted diga, bueno, pues vamos a impedir que las personas desarrollen anemia. ¿Okay? Eso lo podemos hacer. Otra cosa es decir, no, porque yo lo que quiero es tener una persona que mida 8 pies, porque eso me da unas capacidades, etc. Bueno, tratamiento es una cosa, mejoramiento es otra cosa, y eso requiere una sabiduría de cómo vamos a usar esta tecnología, porque esto puede traer alteraciones fundamentales a la humanidad. Depende de cómo usemos esto. Y el impacto por incremento de solamente la extensión de la vida es un impacto brutal en cómo nos organizamos como sociedades, que es lo que a final de cuentas estamos considerando aquí en estas conferencias. Aquí mire, hoy la expectativa de vida a nivel global varía entre los géneros, 68 años para el masculino, 73 para el femenino. Los países más desarrollados, 76 y 83. Puerto Rico se comporta casi como eso, 74.8 y 82.5. Pero imagínense que esos números cambien y sean 120. Hay algunos que ya los veo que dicen que ya están aburridos de tanto tiempo. Pero esa puede ser una de las posibilidades y tiene que ver con entonces cómo utilizamos ese tiempo, cómo utilizamos esas capacidades humanas. Nos permitimos plantear ciertas políticas de salud. Primero, establecer una oficina de innovación y tecnología en el sector salud para identificar aplicaciones tecnológicas en la provisión de servicios de salud. Mejores resultados salubristas, menos enfermedades, menos, por decirlo así, situaciones difíciles, opciones de reducción de gastos y aumentos en eficiencia. La tecnología también nos permite que nosotros podamos dar unos servicios bajando los costos asociados. Integrar la nueva tecnología de información para tener claridad en los factores salubristas y efectos económicos. Identificar y estudiar los adelantos en las ciencias de la vida. Estoy planteando todo esto como algo activo, no pasivo. Política pública, nosotros nos vamos a montar en estos cambios, en esta velocidad inmensa de adelantos tecnológicos. Por ejemplo, telemedicina, el robosurgery, eso es los cirujanos haciendo, en vez de hacer los cirujanos las cosas manuales, pues las hacen unos robots. Eso ocurre hasta ahora mismo, eso se puede hacer. Se puede hacer a larga distancia. Hay operaciones que hoy en día se hacen a larga distancia, a través de unos robots y unas instrucciones que le dan los cirujanos. Identificar y estudiar tecnologías para facilitar la promoción de la salud, estamos hablando de estilos de vida, y la prevención de enfermedades. Robot para cuidado personal, eso lo están llamando CareBot, o sea, cuando nosotros estamos en el ocaso de nuestras vidas es cuando más se necesita apoyo. Estamos hablando de las generaciones mayores, que hay una baja en sus capacidades, usualmente se convierten en más dependientes. Hoy vemos que las generaciones más jóvenes tienen que proveer ese apoyo. Pues mire, tenemos la posibilidad de crear unos robots que den todo ese apoyo para las personas durante esa etapa de su vida y para la rehabilitación.
y la tecnología avanzada para transparencia en la implantación y defensa del derecho a la salud. O sea que establezcamos una tecnología que permita que todos los ciudadanos estén conscientes de cuáles son sus derechos en esto del derecho a la salud y que esté disponible para todos. Así que los dejo con esto, de nuevo resumiendo. Pilares para una nueva política pública en Puerto Rico. En el día de hoy consideramos la salud como uno de esos pilares. Y vimos, por un lado, la definición de por qué es importante desde la perspectiva de los derechos humanos. Y por otro lado, vimos cómo los adelantos científicos nos permiten, nos dan unas capacidades para poder realizar ese derecho en las poblaciones de los seres humanos. Así que con esto los dejo. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene algún comentario que quiera hacer, pues con mucho gusto. Si no, los invito a la conferencia próxima, que será dentro de 2 semanas, aquí mismo, atendiendo otro pilar de nuestra política pública, que es la educación. Muchas gracias.